Hola, buenas tardes. Me presento. Bueno, ahora nos toca una plática que me ha parecido muy interesante, que espero que igual les interese mucho. Mi nombre es Paola Garza, soy médico cirujano con especialidad en medicina antienvejecimiento, medicina cuántica y, bueno, administración de hospitales. Pero me he enfocado mucho a la cuestión cuántica porque tiene pues realmente muchas de lo que en un poquito pesada, pero voy a hacer pausas para que, bueno, si tienen alguna duda, pueden ponerlo en el chat y la revisamos para ir haciendo estos intermedios. Las investigaciones, lo que como dijo Richard Feynman, que fue, bueno, es premio Nobel de Física de 1965 y en la mecánica y electrodinámica cuántica, pues si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no entiendes la mecánica cuántica. Y bueno, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica, simplemente relájense y disfruten. Pues es un tema que a manera algo de historia, bueno, a comienzos del siglo XX, científicos como Einstein estaban reconvirtiendo la física clásica de Newton, que cabe mencionar que realmente lo cuántico no tiene mucho que ver con la física clásica de Newton, pero fueron las bases que sentaron las investigaciones posteriores. Y bueno, Einstein se quedó como en esa parte de la física clásica y otros investigadores fueron ahondando en otros temas más avanzados, más bien hacia las partes más pequeñas, no tanto lo que vemos físicamente. Y bueno, Max Planck, Max Born, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, son nombres que vamos a estar tocando, o sea, que vamos a estar mencionando porque fueron los impulsores de estas investigaciones. Impulsaron una revolución científica con el nacimiento de una física de aplicación exclusiva al átomo, que fue pues la cuántica. Y bueno, como definición, pues hemos escuchado muchas veces la parte de cuántica, pero ¿qué es realmente el quantum o el cuanto? Pues es la cantidad más pequeña de energía que puede ser absorbida, propagada o emitida por la materia mediante radiación electromagnética. O sea, quiere decir que no es una constante de energía, sino son pequeños bloquecitos por los que se va a estar estimulando la materia. Y bueno, Max Planck es de los más importantes y a mí al preparar esta plática me emocionó mucho la forma en la que fueron desarrollando todas sus investigaciones y todo lo que descubrieron, porque realmente son pioneros y fueron gente pues muy y, que realmente se dedicó a no quedarse con lo que ya había, sino ahondar en más, ¿no? Y bueno, se apasionaron en estos temas. Él fue padre de la teoría cuántica, o sea, pionero y bueno, amigo de Albert Einstein, y realmente Albert Einstein no le creyó hasta después. Y bueno, premio Nobel de Física de 1918. Y bueno, toda la materia, decía él, que toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza, la cual trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene la más corta distancia del sistema solar del átomo junta. Va a haber varios términos que vamos a estar mencionando que es importante quedarnos con eso. Por ejemplo, como la vibración. La mecánica cuántica, pues fue, Planck desarrolló la constante fundamental que
aquí un nombre ya de técnicos, pero vamos a ir entendiéndolo de manera más práctica. Y bueno, él también descubrió que la radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades, lo que ya vimos como denominó los cuantos. Poco después, la ley de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo a cierta temperatura, que denominó la ley de Planck. Y bueno, para explicar que las ondas de luz se comportan también como una corriente de partículas y que los electrones son simultáneamente partículas y ondas, que también esta parte vamos a quedarnos con estos términos. Y bueno, en el mundo cuántico, un electrón ocupa simultáneamente diferentes puntos en su órbita. Al saltar de una órbita a otra, su trayectoria no puede predecirse. Otro de los investigadores más importantes, que fue Niels Bohr, y bueno, en la mecánica cuántica y también Premio Nobel de Física de 1922, comentó que si nada de esto te parece desconcertante es porque no lo has entendido. Realmente llegó un punto en que todos estos investigadores dudaban de sus propias investigaciones porque no lo podían explicar de una manera concreta, solamente ahí estaba, era un hecho lo que habían descubierto. Y bueno, la física, las primeras investigaciones de la teoría cuántica y de la mecánica cuántica llevaron a lo que es la física cuántica, que es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica, o sea, mucho más pequeño. Si creemos que pues no sé, a lo mejor las células que son muy pequeñas, bueno, esto es mucho más pequeño, o el ADN o todas estas moléculas es mucho más pequeño y va mucho más allá de lo que normalmente se sabía hasta entonces. Y estudia las moléculas, los átomos y sus componentes, como electrones, protones, neutrones y otros menos conocidos. Estos elementos que no se ven a simple vista y pues obviamente sus leyes desafían el sentido común. Por eso realmente decían que nadie lo entendía concretamente. Y bueno, se encarga de analizar cómo se comporta la materia con dimensiones ínfimas, lo que dificulta pues conocer la posición exacta y la energía de una partícula. La intuición natural por la física clásica difiere totalmente de la física cuántica, como ya hemos mencionado. Otro de los investigadores más importantes fue John Bell, que es un científico y físico experto en medicina cuántica, y decía: la mecánica cuántica ordinaria, hasta donde yo sé, está bien para todos los propósitos prácticos. Y pues al final vamos a ver que realmente mucho de lo que conocemos normalmente es cuántico y no lo relacionamos de esa forma. Y muchas aplicaciones, sobre todo en el tema que nos concierne ahora, que es medicina. John Bell diseñó un algoritmo para demostrar la física cuántica y el fenómeno de entrelazamiento, que es otro término con el que nos vamos a quedar. Sugirió pues separar dos partículas miles de kilómetros y comprobar que sus estados eran capaces de influirse pese a la distancia y de forma simultánea, que igualmente los que conocemos terapias alternativas, pues sabemos que se puede muchas cosas tratar a distancia. Entonces, esto es de los puntos más importantes también, porque le da una parte de la explicación de por qué podemos hacer este tipo de terapias. Las partículas pequeñas pueden ser modificadas al estar separadas, sin que haya algo en su entorno que los haga mutar, o sea, físicamente hablando. Y bueno, el entrelazamiento es el fundamento del teletransporte cuántico, capaz de transferir propiedades de una partícula a otra. Y también más adelante vamos a ver que esto, informacionalmente hablando, o sea, es comunicación también de información, intercambio de información. El teorema de Bell demuestra que la mecánica cuántica describe una realidad que no puede ser descrita por las formas habituales de pensar. O sea, aquí tenemos que adoptar un pensamiento que se salga de lo lógico. Louis de Broglie, pues, científico y físico francés, experto en el modelo atómico, que después lo modificó, mencionaba: después de una larga reflexión en soledad y meditación, de repente tuve una idea. Durante el año de 1923, que el descubrimiento hecho por Einstein en 1905 debe ser generalizado ampliándolo a todas las partículas materiales y en especial a los electrones. O sea, en ese momento las investigaciones de Einstein no estaban hacia lo más pequeño,
que después estos investigadores fueron descubriendo. Presentó su tesis con un importante descubrimiento teórico, o sea, que los electrones se comportaban como ondas. Ese es término también que nos vamos a quedar con él. Así como todas las partículas y objetos llevan asociada una onda de materia. Así que, según este científico, todo nuestro mundo es cuántico, no solo la luz, como veían los primeros investigadores que basaron sus experimentos solamente con las ondas de luz. Una conclusión que fue muy atrevida, tanto que fue rechazada inmediatamente por muchos físicos e ignorada por otros. O sea, hasta ese momento todas las investigaciones daban a que, pues dudaban de sus mismos resultados. Erwin Schrödinger, también padre de la mecánica cuántica y físico fundador de la mecánica ondulatoria, junto con otro científico, mencionó que la tarea no es ver lo que nunca se ha visto antes, sino pensar lo que nunca se ha pensado antes sobre lo que ves todos los días. Entonces a veces no nos damos cuenta de muchas cosas que en donde, bueno, momentos o situaciones en las que estamos utilizando ese intercambio de información basándonos en la energía cuántica. Y bueno, más ideas en cuanto a la física cuántica. La idea de Broglie nació, de la idea de este investigador nació la mecánica ondulatoria, la nueva formulación de la cuántica que Schrödinger desarrolló para aplicarla a átomos y moléculas. O sea, realmente todas sus investigaciones se fueron como juntando para crear una sola explicación. Y bueno, el admirar las propiedades ondulatorias de los electrones. O sea, ahí vieron que los electrones solamente, o sea, se comunicaban a largas distancias sin que estuvieran juntos físicamente y pues la forma en la que se comunicaban era por medio de estas ondas de energía y bueno, con la energía también, con los pequeños paquetes de energía. Y bueno, la función de onda de Schrödinger describía el estado de un sistema cuántico y su comportamiento. Y con su experimento, bueno, él hizo un experimento muy famoso que a lo mejor lo hemos escuchado, de el gato, bueno, un gato que estaba dentro de una caja y mencionaba que el observador era el que iba a decidir sobre el estado del gato. Bueno, el observador cambia el sistema. Por ejemplo, más adelante lo vamos a tocar el tema en la parte médica. Por ejemplo, ahí el científico Schrödinger, su experimento se basaba en que el observador podía decidir si el gato en la caja estaba vivo o estaba muerto y no había de otra, ¿no? Entonces eran como dos posibilidades de las que podía el observador decidir. Y bueno, fue el físico que inspiró una revolución en la biología y aquí es donde empezamos a entrar en materia al anticipar la existencia de un código genético. O sea, ahí empezó como que a juntar las ideas físicas con la cuestión biológica. Werner Karl Heisenberg, que también fue de los más importantes y también considerado padre de la mecánica de mecánica cuántica y de matices y Premio Nobel de Física de 1922, dijo que la realidad objetiva acaba de evaporarse. Entonces, en este momento vamos a empezar a ver las cosas de manera diferente en base a toda esta explicación. Aquí entra en esta parte la teoría de campos cuánticos. Y bueno, todo el espacio-tiempo está impregnado por campos cuánticos, que es una especie de telas que sufren vibraciones. O sea, cada elemento, por ejemplo, electrones, protones, neutrones, están como en entrelazados entre ellos y en unas telas. Cada como tela o cada capa o sea, cada capa es de cada elemento. Entonces, todo eso, ellos mencionaban que estaba cubierto todo nuestro entorno, todo nuestro sistema está cubierto por estas pequeñas, o bueno, como capas que van adoptando todas estas facultades de la materia. No tomamos en cuenta las partículas subatómicas como entidades individuales, sino que están interconectadas.
Y bueno, esta teoría dice que cada partícula subatómica está asociada a un campo concreto, como les explicaba. Y bueno, pensar en estas partículas subatómicas como vibraciones dentro del tejido que impregna todo el espacio-tiempo. Cuando un electrón cede energía, y aquí pues retomando la cuestión de energía, transmite esta energía al campo cuántico de los fotones generando vibraciones, y es la forma en que se van a comunicar. Y bueno, en resumen, aquí ya vamos a entrar a otra parte, pero para cerrar como esta primera parte de las investigaciones, observando el mundo que nos rodea, sin ser conscientes de ello, sucede que un fotón choca contra los objetos, rebota y llega a nuestra vista. Esto hablando en la cuestión pues normal, o sea, lo que nosotros normalmente vemos, que bueno, sería el fotón como el portador de la información. Y bueno, si no existe este portador de la información, no seríamos capaces de interactuar con los objetos, físicamente hablando. Control de la materia a nivel atómico. Entonces, bueno, al nivel subatómico, en vez de este objeto hay un electrón que al llegar a la partícula de luz lo altera incontrolablemente y lo inyecta energía y lo envía lejos de donde estaba, todo a nivel cuántico. Entonces vemos otra vez la comunicación eléctrica a distancia. Y el comportamiento de la energía está determinado por la conciencia del observador. Otra vez volvemos al ejemplo del experimento de Schrödinger. Después de todo, pues el teorema de Bell, también otro de los investigadores, se considera que todas las posibilidades de que algo ocurra coexisten al mismo tiempo. O sea, realmente es un cambio de ideas que uno mismo puede proponer. La teoría de campos cuánticos, como lo vimos, permite entender las partículas subatómicas y sus interacciones como perturbaciones dentro de un tejido cuántico que abarca todo el universo, haciendo, pues, por ejemplo, un electrón de un átomo de nuestra piel puede ser el resultado de una vibración en un campo cuántico que te conecta con el rincón más inhóspito de la más alejada galaxia. Entonces, pues nosotros como materia y siendo pues todos estos elementos muy pequeños, va a haber un cambio de información, una interconexión con todo lo que nos rodea. Y pues todo es un campo eléctrico. Se creó con la física cuántica este cambio de ideas que cruzó pues los límites de la ciencia yendo hasta la filosofía. Y ahora vemos que hay que mucho de lo cuántico se ha manifestado en forma de ideas. Bueno, cuestionando la propia noción de una realidad, del saber y del conocer. O sea, va como a desafiar todo lo conocido hasta ahora. La paradoja es que, pues, este nivel de probabilidad de incertidumbre abre la puerta a datos y aplicaciones extraordinariamente precisas. Por eso es que con lo que nos concierne de medicina, pues podemos ser muy puntuales en nuestras observaciones en cuanto al paciente. Entonces nos preguntaríamos, ¿existe una superestructura que permite la comunicación de información instantánea entre distintas partes del universo a una velocidad inmensamente superior a la de la luz? Lo que vamos ahora a cuestionarnos. Y aquí, bueno, entrando un poquito más en lo que nos concierne de la parte médica, Jim Al-Khalili, que es un físico teórico y autor pionero en biología cuántica, que fue de los primeros que describió su conexión, o sea, la conexión de la física cuántica con la biología, se hacía esta pregunta: ¿y si el mundo cuántico desempeñase un papel importante en el funcionamiento de una célula viva? Pues aquí va a ver la respuesta. En cuanto a la biología cuántica, este físico planteó en el 2015, o sea, realmente muy reciente, que, bueno, por muchos años la comunidad científica dejó claro que la biología era una ciencia muy compleja que no tenía ninguna relación con el mundo cuántico. Y una idea que hoy claramente vemos como errónea. La mecánica cuántica juega un papel muy básico e importante en los procesos biológicos y pues es vital hasta para la respiración celular, por ejemplo. Y nos hacemos otra pregunta. ¿Puede la física cuántica explicar
el funcionamiento de una célula. Y bueno, también no. En cuanto a la química, la biología, la bioquímica son parte de la materia, entonces pues va a haber una conexión especial con todas estas investigaciones que se habían hecho. Dicha materia pues está conformada por átomos y moléculas y eso es una realidad. Por consecuencia, bueno, la física cuántica que estudia este mundo atómico pues estaría en el, más bien entraría también dentro de la descripción de la biología. Un científico venezolano menciona que los procesos biológicos son en realidad sistemas cuánticos porque la física cuántica más bien describe el comportamiento de la materia a este nivel microscópico. Y bueno, aquí vamos a entrar en otra cuestión también muy importante. Por ejemplo, bueno, todos los procesos biológicos que son muy complejos a diferencia de los sistemas cuánticos como lo habían establecido los científicos en un inicio. Y bueno, mencionaban que los procesos biológicos necesitaban una estabilidad que no tenían los sistemas cuánticos, que era la coherencia de onda. Y bueno, la conclusión era que los procesos biológicos eran más ruidosos o que no tenían esa estabilidad que en teoría destruían esa coherencia que tenía el sistema cuántico. Y entonces aquí se empiezan a preguntar sobre esta conexión entre la biología y la física cuántica. ¿Cómo viaja? Pues un electrón ya hemos visto. ¿Cómo viajaría este electrón? Bueno, la biología, dentro de las cuestiones biológicas, me refiero. Entonces la biología pues no tenía estos buenos conductores de energía y bueno, al aumentar la temperatura de forma brusca haría que una célula simplemente muriera. O sea, al viajar el electrón con una energía normal, o sea, con la cantidad de energía eh, amplia, pues la célula no iba a poder resistirlo. Entonces, pues el electrón necesitaría ese extra que a los científicos les faltaba pues descubrir o descifrar. Y una de las investigaciones más, o sea, de las últimas investigaciones en la física cuántica fue el efecto túnel, que es un proceso que fuera simple y que no requería de mucha energía para permitirle a la partícula viajar sin matar a la célula. Y bueno, el efecto túnel es un poco como si fuera la teletransportación que pasa de un lugar a otro sin que afecte a la barrera que está entre ellos. Los electrones pues absorben esta energía de los fotones y pasan a un estado de mayor energía viajando por moléculas basándose en este efecto túnel. Y bueno, el mismo científico venezolano que mencionamos dice que pues entonces tú ahora tienes un mecanismo privilegiado que protege el transporte electrónico de cualquier ruido externo. Por eso un efecto que se suponía que no iba a ser importante, pues ahora sí lo es. Y bueno, nos hacemos la pregunta de qué es realmente el mundo, bueno, más bien qué es el mundo real. Y bueno, todo es una esfera cuántica ambigua. Aquí pues vamos ya a entrar en, en la materia médica más específicamente. No sé si hay alguna duda hasta ahora o continuamos. Bueno, Deepak Chopra, pues ya lo hemos escuchado mencionar en ocasiones, pues es metafísico y autor pionero en ciencia, medicina y física cuántica. Y él dice pues que vivimos como ondas de energía en el vasto océano de energía. Y bueno, ¿qué es la biología cuántica según sus investigaciones? Bueno, la tradición y modernidad se unen a la teoría de Chopra y sus descubrimientos fueron concebidos de la mano de las más avanzadas teorías de la física cuántica. O sea, toda su investigación en la medicina se basó en teorías de física cuántica.
La materia prima del mundo es inmaterial y la energía es la sustancia esencial del universo. Todo lo que existe está formado por partículas subatómicas, que son fluctuaciones de energía en este inmenso universo de energía e información. Y bueno, más adelante iremos viendo por qué es importante todos estos términos. Un físico y catedrático experto en teoría y física cuántica, que es José Ignacio Latorre, español, dice que el futuro será cuántico o no será, y el mañana que nos espera es apasionante. La cuántica nos permitirá hacer lo que hasta ahora solo podíamos soñar. Pues realmente las aplicaciones son muy amplias. Y bueno, a él lo cuestionaban acerca de que si en medicina también iba a haber avances. Y pues él mencionaba que sí iba a haber avances. Y bueno, en cuanto a los avances que ya habíamos visto en la medicina alópata, pues en cuanto a aparatología, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, que utiliza base de física cuántica. Entonces no nos podíamos imaginar, simplemente funciona y ya, como los rayos X también, pero no habían hecho esta relación con la cuestión cuántica, o sea, partes más pequeñas de la materia, y eso le daba su funcionamiento. Entonces, bueno, esta es una parte en la que hasta ese momento hacían uso de la física cuántica para la medicina, materia médica, pues. Pero no es realmente en lo que nos vamos a enfocar porque se han visto, bueno, más bien después surgieron otras investigaciones de uso realmente práctico, no solamente aparatología, sino una forma de pensar totalmente diferente. Bueno, que tiene que ver todo esto que hemos visto con la medicina. No sé si alguien quiera participar hasta ahora o tengan alguna duda, porque ahora sí ya vamos a entrar en materia totalmente pues médica. Si hay alguna participación, la podemos poner en el chat. Bueno, aquí en cuanto a medicina, pues todos estos descubrimientos se aplican bueno, más bien se aplican los descubrimientos realizados por la física cuántica, que son todos estos, pues, la cuestión de la superposición, el entrelazamiento y efecto túnel y la teletransportación. Y bueno, de las eh, bueno, eh, el efecto túnel, como lo habíamos mencionado, y la mecánica ondulatoria, entre otros mecanismos cuánticos, están relacionados con la síntesis de proteínas, la forma como los organismos respiramos y la conexión electromagnética entre las neuronas, incluidas las mutaciones y transformaciones del material genético que ocurren por el cambio aleatorio de una molécula en nuestro cuerpo. O sea, realmente vemos que muchas de las cosas que les damos una explicación simplemente pues médica o fisiológica tenían más en el, o sea, en el fondo tenían esta explicación física y energética. Entonces, pues también, por ejemplo, de lo que más se ha hablado en cuanto a terapias, pues es la terapia biomagnética, que también tiene las bases de la física cuántica. Aquí entrando más a lo que, a cuestionarnos, pues, qué es realmente la medicina cuántica, pues bueno, a lo largo del siglo XX los científicos separaron la mecánica cuántica de la biología, no le dieron mayor interés, como ya lo hemos visto. Grave error, porque realmente tenía una conexión muy importante. Y aquí se preguntaba Erwin Schrödinger, que bueno, es autor de este libro, que con este mismo título, ¿qué es la vida?, se preguntaba. Pues hoy sabemos que la vida es química y que es información. Y pues este secreto comenzó a revelarse con la intuición de este investigador, de este científico y su manera de ver la biología. Ya vimos que él fue de los primeros en que hizo esta conexión con la cuestión biológica.
Su objetivo es la restauración del nivel energético y del campo biomagnético. Y pues considera esta relación del individuo entre el cuerpo, mente y entorno. Y esa conexión la hace la cuántica, ya que todo, bueno, todo el universo está relacionado con esta red energética vibratoria a través de estos paquetes de energía que ya vimos, que, bueno, que actúan en esta resonancia llamada coherencia. O sea, realmente tiene que haber esta coherencia de la cuántica, o esta, como este orden que dio la física cuántica a las cosas. Por otro lado, pues la medicina cuántica también la podemos escuchar mencionar como medicina informacional, como medicina de energía, como medicina mente-cuerpo. Y bueno, los efectos cuánticos sobre la materia microscópica no hay duda. Esta, pues, esta coherencia tenemos que tenerla bien presente a la hora de estar, de mencionar, por ejemplo, la medicina cuántica. Bueno, la medicina cuántica podemos definirla como un estudio multidisciplinario apoyado por los conocimientos de la física cuántica para conectar el cuerpo que está pues, bajo el control y la regulación de un sistema de energía propio. Y al mismo tiempo, pues dependiendo de su entorno pues, próximo y cósmico. Aquí nos dice Linda que es bastante complejo. Sí, es un poco complejo, pero ya le vamos a encontrar como la parte práctica a todo esto. Y es una forma, o sea, más bien tenemos que cambiar o ampliar un poquito nuestra forma de pensar, porque no es algo que normalmente, pues como hasta ahora lo hemos visto, como lo hemos recibido la información. Entonces, pues bueno, todo a nuestro alrededor está interconectado por infinitos campos cuánticos, como lo hemos visto, constituyentes de la materia, incluyendo el organismo. Por eso esta parte de conexión con la biología. El nivel cuántico, pues posee el más alto nivel de coherencia, como ya lo mencionamos, y bueno, dentro del organismo es muy importante esta parte. Tiene que haber esta coherencia dentro del organismo, del cuerpo humano. Y pues una prueba es que los enfermos, por ejemplo, los que se enferman del sistema inmune o que tienen sistema inmune débil o cáncer, tienen esta coherencia pobre entre la energía y la comunicación celular. O sea, no hay esa coherencia, no hay esa comunicación entre nuestras células que debería haber normalmente. Y bueno, la revolución cuántica produjo este cambio inevitable en la visión del mundo y obviamente pues de la salud. La incorporación de este sistema terapéutico a la práctica clínica permite pues comprender realmente al paciente como una unidad funcional, logrando pues alcanzar lo más profundo de esa persona. Comprender su conexión e interrelación con su entorno familiar, social y ambiental dará, pues, nos dará esta visión clara de su alteración patológica. Y bueno, la enfermedad puede verse como el resultado de perturbaciones a nivel celular, que es lo que ya veíamos de esta falta de coherencia que actúa pues para distorsionar la perspectiva cuántica de una célula. O sea, cuando hay una patología o una enfermedad, se va a estar trastornando esta célula, ya no va a funcionar como tiene que funcionar, porque no está en un entorno coherente. Bueno, resumiendo esta teoría que va a ser concluyente, podríamos pues asegurar que todas las partículas micro y macroscópicas que componen nuestro cuerpo humano están interrelacionadas, tienen esta relación con las partículas que forman el exterior lejano y próximo que lo rodea. O sea, realmente como seres humanos estamos conectados con todo lo que nos rodea en cuestión energética. Y bueno, al tener varios sistemas trabajando en sinergia e interdependientes, como el cuerpo humano, con su red de células, órganos y sistemas, podemos aplicar la teoría cuántica. Volvemos a esta coherencia.
Y bueno, ¿por qué no encontrar lo práctico en el comportamiento humano y mucho más intrigante con la relación entre el cuerpo y la mente? Aquí también la mente va a empezar a ser algo pues esencial, muy importante a tomar en cuenta. No solamente es el cuerpo, sino nuestros pensamientos y nuestras emociones también van a entrar en esta sinergia o en esta coherencia, tienen que entrar en esta misma coherencia con nuestras células para estar en esta armonía. Y bueno, están estrechamente relacionados y se influencian, o sea, nuestra mente va a influir en nuestro organismo. Existe este orden y esta armonía en todo, cada persona, cada organismo, cada sistema, célula, molécula están en este orden vibratorio establecido del universo llamado pues coherencia vibratoria. Aquí hablábamos mucho de la coherencia que da la física cuántica a todo lo que nos rodea y aquí pues hablando de las ondas vibratorias. Cuando un organismo pues pierde su capacidad para mantener la homeostasis, que sabemos que es como el estado normal de la persona o del organismo, va a surgir la enfermedad y también es esta pérdida de coherencia, o sea, la falta de capacidad para mantener la homeostasis es esta pérdida de la coherencia que puede expresarse pues en las redes más débiles que son la parte de las moléculas más pequeñas. Las células de nuestro organismo tienen una frecuencia vibratoria diferente entre ellas. Todo pues va a vibrar a frecuencias distintas y pues todas las partículas como materia que somos están sujetas a la ley de las vibraciones. Por ejemplo, las células del hígado van a vibrar a una frecuencia diferente a las células de los riñones y así pues lo mismo pasa con nuestra mente y con nuestras emociones. Aquí ya entrando más como en materia en términos que vamos a utilizar más en medicina cuántica, como es la vibración. No sé si hasta ahora haya alguna duda o hay algo que aclarar o si me pueden compartir si más o menos se captó como la idea de esta pues conexión, ya hablando más como de la vibración o de las ondas vibratorias. La vibración va a ser un término, claro, va a ser un término muy importante y de lo que más vamos a escuchar a la hora de hablar de medicina cuántica. Vibraciones y frecuencias, o sea, todo vibra a cierta frecuencia, es la forma correcta de decirlo. ¿Y por qué va a vibrar? Pues porque ya vimos que estos campos cuánticos tienen estas ondas que van a vibrar y las ondas pues son como estas telas conectadas de pues todas las moléculas más pequeñas, ¿no? Entonces, si va a haber una onda vibratoria de algo, pues va a haber un choque entre estas ondas, entre estas vibraciones. Y bueno, la medicina cuántica considera al cuerpo humano como pura energía vibratoria y bueno, el principio fundamental es deseo de curación. Si una persona desea curarse o curar a su prójimo, puede lograrlo de acuerdo a su preparación y posibilidades. El deseo de curar tiene el poder de hacerlo. Desear querer es, bueno, desear querer hacer un cambio. Por ejemplo, eh, yéndonos un poquito más atrás, ahorita antes de entrar en esta parte del pensamiento, mencionábamos que a manera como de resumen, si hacemos esta interconexión entre pues el cuerpo como algo coherente y algo que está interconectado, pues no resulta tan práctico que separemos, por ejemplo, el organismo entre especialidades. O sea, no podemos separar solamente tratar un órgano y el otro dejarlo en stand-by. O sea, tenemos que ver al organismo como un todo y cómo está interconectado. O sea, no podemos separar el tratar una cosa de otra. Y si vamos a tratar algo físico, también tenemos que preguntarnos cómo está la persona a nivel de pensamiento y a nivel emocional, porque todo va a tener esta influencia con las células. A lo mejor no encontramos la relación entre, no sé, entre el intestino, bueno, sabemos que el intestino y el cerebro están
claramente conectados energéticamente y biológicamente, fisiológicamente, pero a veces no lo vemos de esta forma y tratamos cuestiones mentales o cuestiones cerebrales sin voltear a ver otros órganos. Psicofísicamente sí, o sea, la cuestión cuántica va a englobar también esta parte de pensamiento. Es por eso la importancia como de entender la parte biológica y hacer como este puente de conexión, ¿no? entre el pensamiento también. Y bueno, como terapeutas, como pacientes, por eso esta pequeña explicación de esta diapositiva es porque, pues bueno, también si somos terapeutas y hemos visto o tratado a pacientes, vemos que el deseo de curación también es muy importante porque estás en esa misma conexión vibratoria con el paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, si, bueno, un ejemplo que me llamó mucho la atención al hacer esta investigación es que en la medicina alópata, y yo lo sé porque pues vengo de esta formación de la cuestión de alopatía, pues cuando un médico trata a un paciente, lo trata externamente, o sea, me refiero, no hay esa conexión con el paciente, no hay ese sinergia, sino que solo se trata a la enfermedad y no al enfermo, por ejemplo. Y pues entra un medio hostil que va a ser la hospitalización, por ejemplo. Entonces, todo esto resulta como contraproducente al momento de tratar a un paciente. O sea, realmente como médico no te pones en el mismo canal que el paciente al deseo de curación. Y pues bueno, por otro lado también vemos a pacientes, sobre todo con patologías tipo neoplasia, que traen cuestiones emocionales muy fuertes y realmente no tienen ese deseo de curación, pues por más que hagamos lo que tengamos que hacer como terapeutas, como médicos, pues no vamos a lograr un resultado positivo si no hay esa coherencia. Se llama medicina informacional también, la medicina cuántica, y aquí vamos a ahondar un poco más en esta cuestión de la información o del intercambio de información que veíamos en la teoría. Y bueno, todo padecimiento o estado negativo en cualquier área de la vida tiene su origen en la conciencia, que tiene que tener a su vez esta misma coherencia. Se trata de la interpretación de la información emitida. Nuestras propias creencias, conflictos, patrones mentales determinan la respuesta ante los estímulos externos. Esta respuesta es un impulso energético que va a producir una emoción, generando un sentimiento o respuesta fisiológica sobre el cuerpo físico. Al no gestionar estos estímulos de manera adecuada, se generará este desorden pues, fisiológico conocido como síntoma, síndrome o trastorno. Y aquí, pues, otra vez entrando en materia, esta falta de o pérdida de la coherencia. Y pues reconoce la coherencia cuántica que hemos mencionado, proporciona el sistema de comunicación fundamental de resonancia al cuerpo, al organismo. Y pues los síntomas son una alerta de los conflictos entre la psique y el reflejo pues es el reflejo de deficiencias. Aquí entrando más en materia pues totalmente médica, pero poniendo sobre la mesa esta base científica de pues física, ¿no? De todas las investigaciones en física cuántica. Hasta ahorita no sé si hay alguna duda, algo que se quiera preguntar o participar, alguna participación. ¿Puedo, ¿puedo hablar? Sí, claro, adelante. Mira, Claro. sí, dudas miles porque es complejísimo, pero en realidad la duda es lo que ayuda a entender, ¿no? Lo que te lleva a Sí, aprender. claro. Es así. Y en realidad lo que estaba pensando es que las emociones, soy psicóloga y veo Ok, a la salud perfecto. como... Sí, sí, sí. Sí, Las emociones están netamente ligadas con el sistema nervioso central, el sistema sí, límbico y demás tiene. Entonces, todo ese circuito
de cómo, pienso mucho en enfermedades autoinmunes o enfermedades como el cáncer, que es un autoinmune de algún modo también, y cómo el estado de ánimo y su deseo o no de cura colabora o no, como lo estás planteando, donde planteaste esto del deseo del paciente y el deseo de la propia persona, ¿no? Para mí es muy importante porque esto le está pudiendo dar un formato teórico y científico a muchas cuestiones que se venían planteando desde la medicina alternativa. Entonces me parece que para eso lo veo muy importante. Sí, sí, claro. Y pues de hecho, también dentro de la investigación que realicé para esta plática, pues se ve, ¿no? Se plantea que realmente no se pueden quitar de la ecuación la psicología ni la psiquiatría, porque y a veces como médicos alópatas lo dejamos a un lado y no tratamos, realmente no nos interesamos en cómo está el paciente mentalmente, ¿no? Y pues es algo que ahora, si no hacemos esa conexión, realmente no podemos tratar a un paciente. No, Es muy tal cual, importante. tal cual. Continúa, continúa. Aquí pues entramos un momento más actual. Él es Marcus Schmicke, es un autor, filósofo y empresario pionero en ciencia y física cuánticas. Y bueno, menciona que, bueno, dice, estoy seguro de que estamos al borde de una revolución que nos llevará a la era de la información, de la era de la información a la era del campo de la información. Es un campo informacional. La memoria celular es otro de los términos más importantes también en cuestión de cuántica, haciendo esta conexión con la biología. Y bueno, cuando focalizamos algo con atención, se intensifica. Hablando, por ejemplo, de los pensamientos, o más bien aterrizándolo a la cuestión de los pensamientos. Si hablamos mucho de nuestros traumas, pues seguramente vamos a somatizar en algo en lugar de eliminarlos. Y bueno, es como que cambiar la atención y superar el problema, o sea, no enfocarse tanto en la patología, en el problema, sino enfocarse en otra cosa. Y lo vemos también en muchos pacientes que realmente su deseo, o sea, son dos cosas, ni desean curarse y están enfocados en la enfermedad y no salen de ahí por un proceso como de su zona de confort que les brinda como un beneficio al estar en ese estado de falta de coherencia. El sistema celular pues guarda siempre esta memoria y los procesos patológicos se pueden revertir a una época de salud. Por ejemplo, si la célula, pues todo nuestro organismo en algún momento que esté sano, podemos llevarlo a ese estado de sanidad o de bienestar, de homeostasis, con solo el hecho de querer estar bien y de superar este estado como de enfermedad. Y bueno, nuestros recuerdos de estos cambios informacionales van a guardar estos recuerdos y bueno, que se están recibiendo constantemente en el cuerpo físico. Si no dejamos, más bien si no quitamos de nuestras células y tejidos esta memoria negativa, pues ahí va a estar siempre y va a ser una información que va a crear este campo que va a estar constantemente ahí. Si se cambia la información emitida, también se va a cambiar la expresión física en el organismo. Y bueno, todo el sistema celular en conjunto lo determina pues esta memoria. Hablando de pues la ciencia médica real, porque realmente vemos mucho que se basan en método científico tradicional al momento de hablar de medicina y todo lo quieren basar en las cuestiones de investigaciones científicas o el respaldo científico. Pero realmente pues el cuerpo se crea a partir de la conciencia, la cual tiene este potencial enorme de producir estos cambios en el organismo, de curar las enfermedades y de incluso retardar el envejecimiento. Y bueno, más bien haciendo esta conexión, pues en menos de un año se reemplaza el 98% de los átomos del cuerpo, volviendo a lo cuántico. La piel se renueva cada 5 meses y pues el esqueleto cambia cada 3 meses e incluso el ADN también, que es donde pues insertan es nuestro código genético y se reemplaza cada 6 semanas. Y bueno, a pesar de este cambio, la piel pues que guarda la memoria del placer, del dolor, del frío, del calor, eso no va a cambiar porque es algo que ya está establecido.
Las células del estómago pues cambian cada 5 días y recuerdan cómo crear el ácido. O sea, son cosas que ya están por default en nuestro organismo. Entonces así se pueden quedar también estos pensamientos por default o esta cuestión de emocional también se puede quedar intrínseca en el organismo si no lo cambiamos. Bueno, el cuerpo cambia y se renueva y se mantiene su identidad. Y pues la base de su existencia va más allá de la materia y de lo, ya es la cuestión que pertenece pues al dominio cuántico, por eso es esta conexión con lo cuántico, donde pues no hay materia, sino que solo inteligencia que pues organiza toda esta información y es capaz de identificarse y comunicarse con nuestro entorno. Pues la mente es el movimiento de conciencia y utiliza energía electromagnética para crear el cuerpo. Y realmente cuando estudiamos pues las cuestiones médicas, aquí por ejemplo, Linda, que como psicóloga, pues también ha estudiado estas cuestiones cerebrales, mentales, y pues no podemos quitar del funcionamiento cerebral la energía, o sea, incluso nuestras neuronas se comunican con esta energía. Y bueno, el abordaje cuántico, por ejemplo, las investigaciones sobre curaciones espontáneas del cáncer y otras enfermedades crónicas han revelado que depende cambios radicales en el nivel de conciencia. O sea, muchos pacientes que se curan de patologías crónicas que normalmente o más bien alopáticamente no tendrían más bien buen pronóstico, pues pueden tener un buen pronóstico si se hace el abordaje correcto desde persona, o sea, desde la conciencia misma. Y bueno, si se está seguro de que habrá una remisión, se siente la fuerza responsable que viene del interior y se expande y va más allá de las fronteras personales. O sea, realmente si una persona quiere entrar en este nivel de coherencia y realmente ser sano y su mente va acorde con lo físico, pues se va a lograr. Y es algo de lo que ayuda también las terapias o el abordaje cuántico. Está pues dando un salto hacia un nivel de conciencia que prohíbe la existencia de la enfermedad en esta persona. El estado de ánimo también es muy importante para como la supervivencia y concede, pues, tiene este gran impacto al permitir que la conciencia encuentre un camino propio encima del daño sufrido al organismo. Bueno, aquí algo de lo que mencionaba anteriormente, pues realmente la medicina occidental ha fragmentado totalmente el cuerpo y la mente en el organismo, en los humanos. Y bueno, los especialistas pues son un ejemplo de ello, como lo mencionaba, o sea, hay especialistas como para cada área del organismo, pero no hay manera de que esto sea, más bien de que así sea la forma en la que se trate un paciente y una patología. Y bueno, la medicina cuántica contempla a la persona como un todo, o sea, como considera pues varias cuestiones que en la medicina alópata no se considerarían. Por ejemplo, pues sus costumbres, la alimentación, las emociones, todo esto pues individualmente en cada persona, ¿no? Y bueno, si se perdería este equilibrio coherente de la vida si se ve la medicina o si se aborda al paciente de esta forma como fragmentada. Y bueno, ¿cómo funciona la medicina cuántica? El sistema cuántico pues va a brindar un orden en el organismo, esta coherencia de la que hemos estado hablando, a partir de la reorientación a nivel celular, molecular y atómico. Y bueno, se han desarrollado tecnologías para medir, analizar y emitir las vibraciones en el cuerpo. O sea, mucho cuestión es de uno mismo, pero también se han desarrollado tecnologías que te ayudan a que tu mismo organismo vaya creando estas conexiones entre la mente y el cuerpo y que tengas el pensamiento correcto y coherente. Bueno, se utilizan dispositivos para captar las señales electromagnéticas y ondas vibratorias en un individuo. Se realiza pues, un escaneo donde se examina todo el organismo a fin de encontrar disrupciones entre órganos, sistemas, metabolismo, falta de nutrientes
y pues analizar también la cuestión emocional. Y bueno, esto se crea, son dispositivos que crean esta base de datos donde están todas las características de salud de la persona y pues que se examinan para entonces presentar un entorno al paciente que sería el ideal. Bueno, aparte de uno mismo hacer este cambio de mentalidad, pues estas vibraciones que vienen de externas, pues va a hacer que el organismo encuentre este equilibrio y va a transferir esas funciones lógicas ordenadas sin el contacto físico. Y ahí es donde entran las cuestiones teóricas de la cuántica que pueden, o sea, no físicamente con la persona, sino que pueden emitirse a larga distancia y va a haber este cambio de comunicación entre estas dos cuestiones, ¿no? O sea, que recibas estas frecuencias o estas vibraciones. Y bueno, otra vez citando a Marcus Schmincke, dice que la psicología y la física cuántica son ciencias naturales y como tales pues van a influir mucho en el camino espiritual de la humanidad. O sea, ahora se está viendo que realmente está esta conexión y hacer pues uso de ello, ¿no? En cuanto a pues para tratar a una persona. Y bueno, algunas áreas tienen un impacto más potente desde la tecnología cuántica, que son la química, la bioquímica y sus aplicaciones. Bueno, hay estos ordenadores cuánticos, estas tecnologías que han salido y pues son tan potentes que pueden analizar desde analizar la foto de un individuo y se determina si sufre de alguna enfermedad o de alguna cuestión emocional. Entonces vemos que este intercambio de información que se da desde la base teórica de la cuántica es lo que nos va a permitir hacer uso de estos dispositivos, pues esta tecnología nueva cuántica que está saliendo. Y bueno, esto ya lo podemos hacer fuera de cualquier dispositivo externo o del cambio o el avance tecnológico. Pues esto en nuestro mismo organismo ya lo podemos hacer desde que pues hasta esta red neuronal intrínseca que ya tenemos, ¿no? Pero bueno, son cuestiones externas que nos ayudan como a potenciar bueno, llegar a esa coherencia, digamos. Se detectan de este modo, o sea, con estos dispositivos o este avance en la tecnología cuántica, problemas de salud y su origen. Se hace el diagnóstico desde la bioenergética con mediciones electromagnéticas que permiten pues, conocer el deterioro, el desgaste o el proceso inflamatorio que tenga cualquier órgano o cada uno de los órganos. Y bueno, el tratamiento se enfoca en restablecer este equilibrio vibratorio en la zona u órgano en donde está el origen del problema y que poder encontrar esta armonía en el cuerpo, la resonancia pues coherente mediante la emisión de estas vibraciones. Y bueno, obviamente en el tratamiento se pueden utilizar otras técnicas o bueno, medicinas alternativas como complemento para lograr esta eficacia. Y bueno, finalmente uno de los pioneros también en la cuestión cuántica fue Nikola Tesla, que bueno, es ingeniero eléctrico, físico e inventor muy reconocido. Y él menciona que si quieres encontrar los secretos del universo, pienses en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Y pues de los más admirables por sus investigaciones. Y pues finalmente, citando a Heisenberg, que fue Premio Nobel de Física de 1922, el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Pues realmente muchas de estas cuestiones no les encontraban lógica porque la lógica va más allá de lo que estaban investigando. Pues muchas gracias. Esta fue la plática de la cuestión cuántica, de medicina cuántica, de la base y de
pues de esta conexión entre las primeras investigaciones en la física que llevaron después al desarrollo de toda esta teoría e investigaciones posteriores y la creación de dispositivos que pudiéramos utilizar en base a la cuántica. No sé si haya alguna duda, algún comentario extra. Dice Linda, creo que el orden sería vibración, frecuencia, materia. Más bien, sí, en materia, frecuencia, más bien materia, vibración y frecuencia. Materia, vibración y frecuencia. Sí, así es. Y pues, no sé si alguien tenga más preguntas. Y yo, las mediciones electromagnéticas que dijiste que se pueden hacer para detectar cómo está un organismo y ese escaneo, ¿se hacen ahora? ¿Con qué elemento? Porque no, yo no conozco, sé lo de la resonancia magnética para determinado órgano, pero vos dijiste de mediciones electromagnéticas que detectan cómo está el organismo. ¿Se está haciendo eso ahora, Sí, en la sí, sí, actualidad? sí. O sea, la cuestión de la resonancia magnética era un ejemplo de la aplicación cuántica que le daban a la medicina en un momento dado, pero Sí. realmente está muy fuera o muy por encima de lo que realmente le vamos a dar el uso. Y sí, sí existen, o sea, son dispositivos, por ejemplo, son dos dispositivos que uno de los investigadores que mencioné, Marcus Schnicke, fue el creador de estos dispositivos, que uno se llama Time Weaver, que fue como el primerito que él desarrolló, y el otro actualmente que se está utilizando se llama Healy, y dentro de Healy hay otro que acaba de salir, que es nueva tecnología, también, o sea, es igual la misma tecnología, más bien el tamaño es lo que se modifica y el alcance, que se llama Mega Heal. ¿Nos podés escribir? Eso se está en... ¿Vos dónde vivís? ¿De qué país sos? ¿En qué país De estás? México, estoy en México, pero estos están, o sea, el desarrollador es alemán, entonces toda Europa se mueve, o sea, se conoce, en Estados Unidos también, en México es una tecnología pionera, o sea, está introduciéndose apenas en el país y en Latinoamérica, pero, o sea, tiene poquito aquí en México, en Latinoamérica, 2 años, pero Ahora, Estados Unidos y bueno, más Europa. bien Alemania y Europa sí está desde hace muchos años que se está Yo utilizando. estoy en Te los voy a Argentina y en escribir aquí. Argentina no lo ve, no creo que exista, no me parece. Pero si podés escribir los nombres, te lo agradecería. Tal vez no se ha conocido en estos países de Latinoamérica, o más bien no hay bueno, más bien la empresa no los ha difundido en estos países, pero sí se pueden utilizar, o sea, no tiene que ver con el país en donde uno esté, o sea, se puede comprar, o sea, se puede adquirir más bien en los países donde ya está desarrollado y Sí. transportarlo al país en Por donde cuestiones uno esté. económicas, Latinoamérica y la mayor, por lo menos Argentina y otros países, por cuestiones económicas, es probable que no, si hay uno en el país. No sé, voy a averiguar. Sí. Sí, pero sí se pueden, o sea, hay Sí, manera de adquirirlos y de utilizarlos, sí. sí. Ahorita voy a escribir Sí. el último. Ahí está. Time Weaver. Y el último que se está Y utilizando Healy. para escribirlo correctamente. El Mega Drill, no, Mega Sí, Hill. sí. Increíble. Gracias por toda la Me- información. Al contrario, fue un gusto. No sé si hay alguna Explorar. otra Gracias. duda.
Pues bueno, creo que la mayoría no habían escuchado sobre este tipo de técnicas. eh, Son bastante modernas, pero en realidad pues es la lógica, ¿no? Del avance de la medicina que cada vez se va uniendo más con las diferentes maneras de concebir el universo, ¿no? Entonces, ahora ya aterrizables en sistemas, aparatos y frecuencias. Entonces, pues creo que es lo que sigue en la cuestión médica. Ok, y aquí está eso. Está comentando María Soledad Oros, que es parte del diplomado. El Gili es el que me conectó, doctora Nantli. Así es, el que conociste esa vez, que María Soledad estaba padeciendo de COVID y se sentía muy mal y me decía que, pues lo que dicen todos los pacientes de COVID, que ya se hicieron mil cosas y se siguen sintiendo súper mal y se empiezan a desesperar, ¿no? Entonces la puse 2 veces en el resonador cuántico, uno para el restablecimiento de su cuerpo físico y otro para sus chakras, básicamente para que llegara la información adecuada para poder resistir mentalmente a la sensación de decaimiento que viene con el COVID. Y pues ya, al otro día me dijo que estaba de maravilla, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Gil, simplemente cambia, te manda la frecuencia para que tu cerebro y tu subconsciente se pueda sintonizar con la sanación. Son técnicas que efectivamente funcionan, se lo aplicaban a mi esposo. Ahí está Tim Weber, McHealy y Healy. Entonces, pues ahí no hay más que probarlo, probablemente. Si a alguien más le interesa, pues pueden contactar a la doctora Paola y seguramente les puede mostrar más cómo funciona en cada persona esta tecnología. Y pues es una solución también para cuando no se encuentra o las patologías son muy complejas. Joana dice, en una ocasión una compañía de suplementos naturales trajo el Metatron, ¿es lo mismo o es otra cosa? Sí, fíjate que es un resonador cuántico. ¿Tú lo conoces, Paola, el Metatron? No, ese no lo había escuchado. Es un resonador cuántico, pero antes los Dios, resonadores cuánticos eran una cajita de este tamaño que tenía, que pues era más equipaje. Entonces cuando salió el Healy súper pequeño, dije, esto es para mí, justamente. hay otro, sí, está muy práctico y de hecho con esa idea se desarrolló, porque el Time Weaver también es muy grande y hay otro que se llama Esquio, pero esos realmente no se utilizaban en el ámbito médico al principio, o sea, esos eran como, sí, o sea, resonadores cuánticos, pero para cuestión de cosas físicas, o sea, edificios o otras cosas. No se había hecho esa conexión con la medicina hasta que se desarrolló el Time Weaver y el Healy por parte de este investigador Marcus Schmick. Y ya se utilizaba las frecuencias específicamente para el ámbito médico. Y bueno, también este Healy, o sea, también se pueden resonar, por ejemplo, mascotas, edificios, personas, pero específicamente en el área médica ha tenido un impacto espectacular. No se Hola. escucha, Linda. No se escucha. Linda, creo que tienes tu micrófono silenciado. Sí, perdón. Sí. Decía que en Argentina hay un científico que se llama Stanislao Bacharach, se escribe Bacharach, que en realidad ha estudiado, digamos, desde la línea, no sé si es físico, ingeniero, sabe de psicología. Bueno, hizo una lectura desde la neurociencia, donde fue haciendo todo un trabajo de integración de lo biológico, esto de lo psicológico y lo biológico, que yo te decía, ¿no? Lo de que nuestro sistema nervioso central está completamente ligado con las emociones, y que el sistema límbico en el cerebro tiene que ver con todo esto. Bueno, eso me parece que es un paso previo importantísimo, sobre todo para el área médica, porque el área psicológica más rápidamente integran, bueno, hay psicólogos que no reconozco, yo por ahí sí, pero hay algunos que no.
No. Pero también los médicos les cuesta mucho, a los médicos les cuesta mucho integrar. Entonces, integrar esto y encima mirarlo desde esta otra perspectiva, integra también las líneas, hasta te diría, desde la espiritualidad, porque algunos desde la Claro, sí, espiritualidad, entonces decían, sí, pero la espiritualidad no, es muy etéreo. No, no, tiene que ver con esto. Tiene que ver, totalmente. el cuerpo, los 7 cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el cuerpo esta. Bueno, míralo de otra manera y bueno, y el escáner este te registra todo esta, el equilibrio o no equilibrio homeostático que vos decías, ¿no? El Sí, equilibrio claro. del organismo, ¿o no? Así que me parece que para mí es muy importante, sobre todo para quien tiene base muy cientificista, que los médicos son bastante cientificistas, eh, y los psicólogos también, no digo que no, pero bueno, hay que darle un cambio. Bueno, la verdad que me parece como que es muy importante que siga, siga. Lo que pasa es que esto tiene que ver también con lo económico, ¿no? O sea, estos aparatos son caros, tienen que ser aparatos caros para que un gobierno, porque los hospitales en Argentina, por ejemplo, son estatales, hay que comprarlos desde el nivel estatal. La Eh, cuestión es que, pero bueno, sí, bueno, yéndonos así como por partes, realmente todas estas investigaciones científicas, o sea, la base desde toda la teoría cuántica, física cuántica, mecánica cuántica, ningún científico sacó a Dios de la ecuación. O sea, la parte espiritual es esencial. Y la frase que mencionaba de Heisenberg, o sea, ellos los pioneros, o sea, los científicos más importantes y más pesados en esta materia, no sacaron a Dios de la ecuación y eso es una parte esencial. Ahora, la cuestión, por ejemplo, al momento de los chakras, que es parte también de medicina eh, que ya tenemos establecida, el chakra corona, pues es directamente tu conexión espiritual con Dios. el Entonces, Reiki, ahí es el otra Reiki. cosa El Reiki, que implica también. energía, sí, no, está muy bien, sí, la verdad que está muy bien. Bueno, es un buen proceso integrativo. Sí, sí, totalmente. Y vemos también la cuestión emocional en esta parte también tiene una conexión espectacular. Ahora, la cuestión económica, pues digo, lamentable, bueno, primero, antes de esta cuestión, en médico, medicina, o sea, todo el personal del área de la salud, fuera o sea, me refiero a la cuestión científica total. Sí, o sea, el enfoque o el abordaje científico que le dan es un poco incorrecto porque se basan pues en estudios científicos que pues sí lo hacen, o sea, dicen, necesito la base científica, sí, pero no le están dando como, o sea, solo experimental, no le están dando como el enfoque correcto a la investigación científica. Me refiero a médicos, psicólogos que se basan mucho en el método científico clásico o tradicional. Eh, Y bueno, otra cuestión, en la cuestión económica, pues lamentablemente vivimos en un eh, mundo en el que es más importante pues la industria farmacéutica, digamos, hablando de la cuestión de medicina alópata, y eso tiene mucho peso. Y si hablamos en cuestión de economía, es mucho más caro estar con medicamentos que utilizando este tipo de tecnologías. De un principio lo vamos a ver muy caro, pero ¿cuál es el costo-beneficio? O sea, es por ejemplo, es este aparato, el Healy. mínimo. Entonces, sí, o sea, eso es la parte, por ejemplo, lo que decía la doctora Nantli, que es muy práctico utilizarlo así y a distancia también se puede. O sea, por eso todas estas cuestiones de tener las bases de la física cuántica. ¿Por qué? Pues porque todo se está utilizando. O sea, ¿cómo nos explicamos? Digo, a veces no le vamos a explicar al paciente. Nosotros, pues a lo mejor yo soy muy curiosa y me gusta saberlo y Yo- a lo mejor a alguna que otra persona también le gustaría ahondar en estos temas, pero simplemente puedes decirle al paciente, te voy a tratar a distancia. ¿Cómo? Pues no tienes que saberlo, ¿no? Nada más uno como investigador o como personal del área de salud. Por ejemplo, y hay cuántica, por eso mencionaba que cuántica es todo, o sea, ¿cómo te explicas levantar el teléfono y hablarle a alguien? O mandar un mensaje y comunicarse, la comunicación que estamos teniendo ahorita por video, computadora, o sea, todo es cuántico, solamente aquí pues el abordaje es a cuestión salud, pero realmente esto
si es caro o no para ciertas personas, pues el costo-beneficio más bien, ¿realmente vas a curar a la persona con un par de veces que lo utilices o quieres estar toda tu vida comprando un medicamento del que no te vas a poder zafar? Pues sí, es esa parte. No, muy, muy importante. Gracias por la información. Para mí es muy importante. Un gusto. Joana Bundis está comentando, el Metatron solo lo utilizaron para buscar alguna enfermedad, no para curar. Sí, de hecho, a mí me han pedido pláticas justo sobre este tipo de aparatos, grupos de médicos que ya utilizan el Metatron o el Esquio o otros y que me estaban comentando, bueno, pues es que por medio de estos aparatos podemos saber qué suplementos necesita. El Gili también tiene esa función, es uno de los programas que tiene, pero tiene muchísimos otros programas. Les quería comentar que uno que usé con María Soledad, te aviso que es lo que usé contigo, usé un programa de Ayurveda que tiene el Gili, y ese programa de Ayurveda me ha gustado mucho porque armoniza la naturaleza ayurvédica de cada quien, que finalmente es si eres más delgado, el Vata; si eres más gruesecito, el Pita; y si eres muy grueso, el Kapha, ¿no? Entonces, cada persona, cada naturaleza tiene un equilibrio distinto. Entonces, lo que ha ocurrido con ese programa es que he notado que da una armonización muy suave, sobre todo para mis alumnos y pacientes que yo los inclino hacia las dietas vegetarianas. Entonces, su cuerpo empieza a responder muy fácilmente a los procedimientos del Gili de Ayurveda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ya se van a volver hindúes y se van a ir a la India? No, quiere decir simplemente que estoy apelando al tipo de alimentación que les estoy enseñando a llevar. No es otra cosa. Y Marcos Augusto dice que si se requiere que sea presencial, no, no se requiere. No, de hecho, María Soledad nunca la he visto físicamente, es mi alumna y vive en una ciudad muy lejana donde yo vivo, en otra parte del país, y le llegó, o sea, nunca la he visto, no, no la he visto en persona. Bueno, yo personalmente he tenido también esta experiencia de tratar a pacientes a distancia y realmente al comunicarte después con la persona presenta esa mejoría, o sea, sí la manifiesta. Y yo lo que te puedo decir, Marcos, es que una de mis primas se enfermó de COVID y por miedo, básicamente, y terminó internada. Ella pidió que la intubaran porque está media loquita esa prima. No sé, o sea, no era necesario todavía, pero ella pidió que la intubaran. Y obviamente, pues después ya no podía salir de ahí, andaba flotando ahí en el astral, ¿no? Entonces, le pusimos el Gili a distancia, yo se lo puse diario, 2 o 3 horas al día. Y bueno, no diario, algunos días sí, otros no. Y en 2 semanas ya estaba de regreso y en una semana más salió del hospital. Entonces, se recuperó muy bien, no tuvo secuelas de ningún tipo, aunque estuvo incluso intubado. Y cuando lo curioso fue que una vez que le fueron a hacer una mujer invidente, le hizo un masaje, y ustedes saben que los invidentes son muy sensibles, y la mujer invidente le dijo, oye, te estuvieron haciendo un tipo de curaciones, se queda la energía residual de que te estuvieron haciendo curaciones a distancia, pero no, nunca había sentido esta vibración, le dijo, es una terapia nueva. Y a mi prima pues, le dio un chorro de risa, ¿no? Porque pues sí, le estuvieron haciendo un montón de curaciones a distancia, ¿no? Entonces, sí, deja esa energía residual y una energía muy peculiar que cada persona que ha sido tratada con el Gili se le nota esa energía, una información cuántica, informática además. Y ahí está su email para que la contacten, @doctora.paolagarza, y el correo epgl-11090@hotmail.com, para que la contacten y pues búsquenla para más referencias, si quieren saber sobre este tipo de terapia, capacitaciones, cursos, demás cosas. Pues es una tendencia. Yo no uso el Gili con todas las personas porque no me daría el tiempo. Realmente yo compré el Gili para mí, para mi familia y algunos pacientes muy queridos que sé que en algún momento lo han necesitado. Creo que cada familia debería tener un Gili.
porque pues a mí en tiempo de estar poniendo a la gente ahí todo el día no me resulta nada rentable. Pero si ustedes toman una capacitación pueden entender cómo funciona y decidirse. Pregunta Marcos que cuánto tiempo lleva la sanación dependiendo de cada paciente. O sea, dependiendo de cada paciente y de su patología o el problema que traiga, se va a establecer el proceso de, pues, de las vibraciones, o sea, el tiempo que se va a necesitar y las sesiones. No, Joana, no necesitas saber sobre o creer en esta nueva medicina. De hecho, mi prima nunca supo que yo tenía el Healy porque eso, pues yo lo adquirí y punto y lo usaba para mis pacientes y salió desde el astral gracias al Healy, sin saber que lo tenía y sin entender, por supuesto, de manera racional nada de esto. Entonces, no, es simplemente que le llegue esa vibración. Lo que sí, cuando hay resistencia, el aparato bota a la persona cuando hay mucha resistencia mental de la persona. Pero lo que yo descubrí algo. Primero a mi hermano así le hice. Mi hermano votaba los programas. De hecho, me lo dijo Elia, que fue la mamá de Paula, la que me introdujo el Healy. Me dijo que desde que ella ponía a mi hermano, votaba los programas. Entonces, cuando yo ya tuve el Healy, lo que hice fue ponerle primero flores de Bach para relajarlo como un gato. Y después de como un mes poniéndole flores de Bach, ya me aceptó cualquier programa. Entonces, siempre hay forma con gente que tiene resistencia. Ahora, también es muy importante que la cuestión de aplicar las frecuencias, la persona tiene que estar de acuerdo. Así. O sea, solamente, bueno, por ejemplo, los papás que sean niños pequeños, pues se los pueden poner, pero la persona tiene que estar de acuerdo. No puedo agarrar así de que al vecino le quiero poner vibraciones y no sabe, pues no, o sea, tienes que explicarle más o menos, o sea, ya si cree o no cree, nada más con que te diga sí, pónmelas, ya te da luz verde para aplicarlas, porque entonces entras en esa misma resonancia con la persona. Y pues no, si no, de otra forma sería como, no sé, algo como, no. Invadirla, si no la Sí, invades. sí, claro, y no funciona así. No hay manera. Y ni vas a ver los resultados a lo mejor si no está la persona en la misma resonancia. De hecho, la aplicación se utiliza, tiene que estar autorizado. En la aplicación, bueno, el aparato tiene su aplicación en el celular o en un dispositivo electrónico. Entonces ahí pones tu huella. Si estás en presencial, claro, para que la persona esté consciente de lo que está pasando, ¿no? De que le vas a aplicar el tratamiento. Y si no, pues tú lo pones, si es a distancia, el terapeuta lo pone, pero con la intención de que sea esa persona. También por eso mencionaba lo de las fotos. El aparato te pide poner la foto de la persona y de esa forma también se va a analizar, por ejemplo, para el aura es importante y también para los demás programas, porque entonces entras en esa armonía con la persona. Sí, aquí preguntaban que si tiene manual, sí hay un manual. El aparato tiene su manual y tiene la explicación de cada programa y además se dan las capacitaciones si lo quieren adquirir personalmente y para brindar las terapias, pues también se le puede dar la explicación al paciente de lo que se va a hacer. El precio del aparato va desde $4,000, pero dependiendo de ahí hacia abajo, pero dependiendo de los programas que tenga cada uno. Por ejemplo, este es el aparato, digamos, este es el Healy, el Mahil es un poquito, es como un disco, pero eso es para otra cosa, pero dependiendo de los programas que se vayan a comprar, por ejemplo, o sea, que se adquiera con todos los programas completos, como si lo adquiriera un terapeuta, o con los programas básicos como si lo adquiriera un paciente, nada más para tratarse lo que tenga que tratarse en ese momento. Y pues ya si compran, por ejemplo, el más básico, de ahí se pueden ir adquiriendo los programas de forma individual para ir enriqueciendo pues tu portafolio de programas o de terapias. Y la terapia, bueno, si te refieres al costo de la terapia, desde $60, pero dependiendo del tiempo que vas a tratar a la persona en el día y el tiempo a largo plazo. O sea, por ejemplo, si es una semana de tratamiento, un mes o el tiempo que sea necesario de acuerdo a cada paciente. Es una marca especial, sí, es una marca desarrollada en Alemania, que específicamente se llama Healy y desarrollada por el científico, por el autor Markus Schmick, y es alemán. Y bueno,
Sí, también, bueno, mencionaban Joana que si está en sí, claro, se pueden dar las terapias de distancia, se hace el escaneo. Obviamente, pues o sea, la consulta o así la empezaría pues a ver a la persona por Zoom y bueno, de ahí las terapias sí se pueden dar a distancia, sin ningún problema. Desde Estados Unidos, no, o sea, si estamos en México, se puede hacer a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo realmente, o sea, teniendo todos tus datos, que es con lo que va a resonar, y una foto tuya se puede dar a distancia. Solamente se necesita eso, los datos de la persona, que pues es muy básico, o sea, nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, y ya, bueno, su dirección, teléfono. Se puede hacer en todo el mundo, sí. La terapia, bueno, vemos terapeutas que damos la terapia presencial o a distancia. Yo las hago, bueno, yo las utilizo con mis pacientes, es lo que uso, pero también se puede tener el aparato. O sea, por ejemplo, en pacientes que requieran un tratamiento, pues como más a largo plazo, por decir, si es un paciente que tiene una patología crónica como cáncer, o alguna neoplasia, lo puede adquirir para tenerlo en casa y estarse dando las terapias la persona misma, bueno, asesorada obviamente por el terapeuta, por el médico, y que tenga ya su programa como establecido para que sepa qué se está poniendo en ese momento. Pero sí, totalmente lo puede adquirir cualquier persona. A veces se les hace como más, pues, cómodo ir al terapeuta, ir al médico que, que comprar o adquirirlo. Con un tratamiento suficiente son varias, dependiendo del paciente, dependiendo de la patología. O sea, se puede aplicar una sola vez y a lo mejor ves esos cambios si no es una patología crónica, si solamente es el escaneo y ves, le dices a la persona pues sobre qué base está emocional y física y puede ver esos cambios, pero cuando es una patología crónica o hay algo específico que se va a tratar, entonces sí son varias sesiones. De hecho, para cualquier persona, o sea, yo, por ejemplo, utilizo un programa todos los días, entonces el programa que me pongo todos los días de acuerdo a lo que quiero tratar. Y no necesariamente una patología, sino, por ejemplo, hay un programa que se llama, uno de los programas así como básicos que se llama Gold Cycle, que es literal, o sea, ciclo de oro, es como que la armonía que debe de tener la persona normalmente, si puedo poner todos los días en físico, o sea, tengo mi aparato, está con el dispositivo, más bien tu dispositivo electrónico con el aparato y te lo puedes dejar pues de lo que dure el programita todos los días, no hay problema. Ese, por ejemplo, el Gold Cycle desintoxica y purifica y pues bueno, es algo como básico si no tienes algo que tratar. El aparato, bueno, aquí está, se llama Healy. Les vuelvo a poner el nombre aquí. Igual me pueden escribir a la red social, a Instagram, y ahí les puedo dar toda la información completa de cómo adquirirlo, si es que quieren adquirirlo, o, o para las terapias, para adquirir las terapias. Hay un tabulador, por ejemplo, o sea, ya la persona como terapeuta, si adquiere el aparato, hay un tabulador que te dice pues el costo de la terapia de acuerdo al tiempo. Pero igual me puedes, Marcos, escribir, te lo dejo para darte, o sea, específicamente de acuerdo a tu necesidad. Aquí está mi correo electrónico, más bien ese es el Instagram y el correo electrónico lo voy a volver a escribir. En Instagram sí, en Facebook también me pueden buscar como doctora Paula Garza, pero el Instagram es el que utilizo más.
Por WhatsApp, igual por Instagram y por correo electrónico. Al contactarme les puedo brindar también mi WhatsApp para que haya una comunicación más directa. doTERRA no tengo el conocimiento de que tenga un aparato así. doTERRA son aceites esenciales y no estoy segura de que llegaran a esta tecnología. En Facebook hay algunas otras preguntas. Voy a poner tu correo electrónico en Facebook. Dice que además del resonador cuántico, ¿qué otras opciones de tratamiento puede haber? Bueno, Verónica Araujo, revisa arriba, hay otra plática que yo di sobre electromedicina, esa es otra opción de tratamiento, pero en cuanto a diagnóstico, el Healy, bueno, está el esquío, ¿qué otro habías mencionado? Sí, el McGill y el Time Weaver, pero en cuanto a, o sea, en cuanto a tratamiento puede haber tecnología cuántica, digamos, pero o sea, esta alternativa, o sea, el Healy es específicamente también para ver el estado de la persona, o sea, sí te brinda información, digamos, sobre la persona, emocional y física. Marcos, no sé en qué país estés o en qué parte. Argentina, dice. Argentina, ok, perfecto. Si gustas, digo, para cuestiones de la clave helada y todo eso, si gustas mandarme un mail, es más fácil y por ahí te pongo la clave y mi teléfono ya con la clave, mi WhatsApp. O si gustas pasarme tu correo electrónico, yo te escribo, ya aquí lo anoto. Ok, pues muchas gracias a todos los que participaron. Oye, otra pregunta en Facebook. No, ya, ¿verdad? No, ya no. Decía que si en Estados Unidos le puse tu correo electrónico para que te escriba también y que, bueno, pues se vea qué posibilidades hay, porque de hecho en Estados Unidos pues tienen la distribución directa, nada más hay que darle la Sí, información. claro. Sí. Sí, se puede, o sea, cualquier país se puede obtener solamente teniendo, o sea, teniendo como base, es igual Latinoamérica, México y Latinoamérica teniendo como base Estados Unidos. Viene directo. Ok, bueno, pues eso sería todo. Nos vemos para el taller en 10 minutos, ¿les parece? 18:45. Sí. Bueno, pues entonces, Gracias por su atención. Nos vemos por redes Gracias, sociales. viejo. Chao, chao, hasta otro día. hasta luego. Adiós. Bye. Bye. Paola Garza es su apellido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto hay que aprender?